A veces. Qué Vamos bonito. a, vamos a tener toda la presentación aquí. Ustedes me permiten presentarle toda la información y después, por supuesto, si tienen alguna duda o algo que quieran aclarar, pues bueno, hasta donde sea posible, porque yo también estoy aprendiendo. Amén. El tema se llama así, nutriendo el cuerpo, fortaleciendo el alma. Y les digo, les repito que le doy gracias a Cecilia porque ha sido ella la autora de este título que la verdad que me ha encantado, como ella Aleluya. Gloria a lo Dios. ha planteado. Y lo cierto es que el título tiene mucha veracidad porque hay una relación directa, directamente proporcional entre la dieta y la espiritualidad. Fíjense que en esta diapositiva, por eso he querido presentarle así el tema, hay un señor que tiene dos opciones, porque solo hay dos opciones. La Biblia lo dice, que está el camino del bien y está el camino del mal. No podemos ser tibios, o estamos en un lado o estamos en el otro. Y este Mm. caballero está diciendo, Dios mío, ¿qué opción voy a tomar? Porque del lado izquierdo está lo que le va a conducir literalmente a la enfermedad, enfermedad a nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual, y a la derecha está la salud. Y ese caballero sabe, como muchos de nosotros sabemos, que hay una relación directa entre los hábitos físicos que tengamos, incluyendo las elecciones alimenticias y la espiritualidad. Y hace un momentito, una de las hermanitas comentaba que ella estaba segura de que estamos en los tiempos del fin. Y yo matizo lo que ella dijo con permiso de ella. No solo estamos en los tiempos del fin, sino que estamos al final de los tiempos del fin. Por lo tanto, en estos momentos no nos podemos permitir distracciones de ningún tipo. Tenemos que estar conscientes de los tiempos que estamos viviendo y tenemos que poner todas nuestras capacidades en función de seguir el camino que Dios quiere que sigamos para que nosotros podamos tener un buen fin, para que podamos tener y vivir vidas poderosas en estos momentos y estar preparados para cuando el Señor venga. Es imposible poder dar un tema tan amplio como este en media horita más o menos que es a su disposición. No solo los dos canales de YouTube que tengo, porque ahí toda esta información está, digamos que más explicada, me tomé más tiempo para poder explicar las cosas, sino que además de mis dos canales de YouTube que se llaman Salud a la Carta y Recetas Veganas, Salud a la Carta, esta información es un extracto de 4 libros, he escrito muchos libros, tengo publicados 13 libros en estos momentos, pero hay 4 en concreto que tienen que ver con este resumen que he hecho hoy, que es De vuelta al Edén, una guía de comida sana, lo mismo en su versión completa que en su versión resumida. Y estos otros 2 libros que tienen debajo, uno se llama Dieta, Espiritualidad y Salvación. Ese libro tiene como 700 páginas, es muchísima información. Lo escribí directamente para el pueblo adventista porque consideré o Dios me puso en mi corazón el deseo de compartir esa información porque creo que no somos de verdad conscientes de lo importante que es esto, de hasta qué punto hay razón en el título que le puso Cecilia a esta presentación y es la manera que he tenido para que podamos tomar conciencia. Y por último, el otro libro se llama Aprendiendo a planificar un menú vegano diario. Toda esta información que voy a compartir con ustedes está muy ampliada en estos 4 libros que le estoy diciendo y también mucho hay en mis dos canales de YouTube. Y vamos a empezar por nuestro manual de instrucciones, que es la Biblia. Ese es el GPS del cristiano. Allí el Señor nos dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en Primera de Tesalonicenses 5:23. Y ahí queda claro que nuestro ser está constituido, digamos que por 3 dimensiones, espíritu, alma y cuerpo. Y esto es muy importante que lo tengamos claro porque se suele pensar que los hábitos físicos no tienen nada que ver con nuestra espiritualidad. Y ya les dije hace un momentito que hay una relación directa entre la dieta y la espiritualidad. Pero no solo la dieta, todos los hábitos físicos tienen que ver con nuestra espiritualidad. Porque, por ejemplo, si yo no duermo las horas que tengo que dormir, las horas que marca el ciclo natural
de descanso y trabajo, pues mi cerebro no va a estar funcionando a cabalidad para yo poder discernir las cosas, sobre todo a nivel espiritual, como Dios quiere, porque no he descansado lo suficiente. Lo mismo pasa con la alimentación, lo mismo pasa con no hacer ejercicio, o por ejemplo con estar estresado siempre porque tengo poca confianza en Dios. Hay muchas leyes de salud que forman parte de nuestra vida, que Dios puso ahí para nuestro bien. Y todas ellas tienen una relación directa con nuestra espiritualidad. ¿Por qué? Pues porque son hábitos físicos que van a interferir directamente en nuestro espíritu, en nuestra alma y por supuesto en nuestro cuerpo, porque somos un ser tripartito de espíritu, alma y cuerpo. Hay otro versículo bíblico en Hebreos 12:14 que dice lo siguiente: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por lo tanto, no, para poder ver al Señor no solamente tenemos que creer en el Señor, sino seguir la paz con todo y la santidad. ¿Qué cosa es la santidad? Pues permitir que en nuestra vida se puedan reflejar los principios del cielo, que el carácter cristiano se vaya formando en nosotros. Nosotros, fíjense que nos llamamos cristianos porque se supone que somos como Cristo, por lo tanto, de Él debemos ir adquiriendo cada vez más y más, no solo su nombre, sino su carácter, un carácter que lo refleje a Él. Pero hay un problema en cuanto a esto y por eso estamos presentando este tema hoy. Y ese problema está reflejado en el libro inspirado que escribió la mensajera del Señor, Elena G. de White, en la revista Review and Herald. Ella dijo lo siguiente: debemos aprender que la satisfacción de los apetitos, y se refiere a todo tipo de apetitos carnales, perdón, incluyendo la alimentación, es el mayor obstáculo que se opone a nuestro progreso intelectual y a la santificación del alma. Perdonen un momentito. O sea, está diciendo que el mayor obstáculo que se opone a nuestro progreso espiritual y a la santificación del alma, ¿saben cuál es? Pues la complacencia o la satisfacción de los apetitos, porque somos un ser tripartito de espíritu, alma y cuerpo, y todos nuestros hábitos físicos van a tener una repercusión desde el punto de vista espiritual. Ahí tenemos esta ecuación matemática, ya la hemos mencionado varias veces, que es una sumatoria: espíritu más alma más cuerpo es igual a ser humano. Por lo tanto, yo tengo que cuidar mi espíritu, mi alma y mi cuerpo para poder permitir que todas mis capacidades puedan estar al 100% para poder servir a mi maestro. Sin embargo, aquí vamos a ampliar ese problema que les dije que había hace un momentito. Y esto lo recogí, es un párrafo que recogí del libro inspirado Consejos para los Maestros. Ahí dice la mensajera del Señor: pocos son los jóvenes y adultos, añadiría yo, que tienen un conocimiento definido de los misterios de la vida, el estudio del maravilloso organismo humano, la relación de la dependencia de todas sus partes, complicadas en un estudio, o sea, perdón, vamos a volver a leer, que no, creo que no lo leí bien. El estudio del maravilloso organismo humano, la relación de dependencia de todas sus partes, complicadas en un estudio en el cual la mayoría de las madres tiene poco o ningún interés. No comprenden la influencia del cuerpo sobre la mente y de la mente sobre el cuerpo. Se ocupan en trivialidades inútiles y luego arguyen que no tienen tiempo para obtener la información que necesitan para cuidar debidamente de la salud de sus hijos. Y estamos hablando, insisto, de salud a nivel físico, a nivel mental y también a nivel espiritual. Es menos molestia, dice la mensajera del Señor, confiarlos a los médicos. Y añade: miles de niños mueren por ignorancia de los padres acerca de las leyes de la higiene. Y fíjense que estamos hablando aquí de leyes de la higiene. Y ahora vamos a ver de qué o sea, a qué se refiere esto concretamente. Pero lo cierto es que lo mismo en nuestras iglesias, de nuestra denominación, como de otras denominaciones cristianas, como en la comunidad en general, la mayor parte de los seres humanos a día de hoy no tienen el conocimiento necesario de cómo funciona nuestro cuerpo
para que nosotros podamos tomar las mejores decisiones y como consecuencia cada vez hay más personas enfermas a nivel físico, a nivel mental y a nivel espiritual. Y no solamente cada vez hay más personas enfermas, sino que las personas se enferman cada vez a edades más tempranas. Y eso es algo realmente alarmante que está pasando dentro de la iglesia y también en la comunidad. Y ella nos está hablando, la mensajera del Señor, de las leyes de la higiene. Y fíjense que con respecto a esto, también en el libro Conducción del Niño, que es un libro que personalmente yo me leí cuando supe que iba a tener un hijo porque quería instruirlo en estos caminos, tiene muchísimo conocimiento ese libro. Ella dice lo siguiente: el conocimiento de la fisiología y de la higiene debería ser la base de todo esfuerzo educativo. Y aquí cabe matizar que Dios quiere que nosotros como su pueblo seamos instruidos. Es cierto que es bueno saber, por ejemplo, de matemáticas, de lectura, de lengua, de ciencia, de historia, de geografía. Son ciencias válidas, por eso mandamos a los chicos a la escuela. Pero por encima de todo ese conocimiento está este conocimiento, porque nuestro cuerpo y nuestro espíritu no son nuestros, son de Dios. Por lo tanto, el Señor quiere que nos instruyamos a conciencia en este conocimiento y a través de su mensajera, Elena G. de White, nos está diciendo: está muy bien que estudien todas esas cosas que se dan en la escuela, pero por encima de todo, el conocimiento de la fisiología y de la higiene debería ser la base de todo esfuerzo educativo. ¿Qué cosa es la fisiología? Pues es la ciencia que tiene por objeto saber cómo somos y cómo funcionamos para poder tomar las mejores decisiones en cuanto a nuestra salud. Y en el higienismo o higiene es la parte de la medicina que tiene por objeto la conservación de la salud y la prevención de las enfermedades, que esa es la verdadera ciencia curativa. Yo siempre digo que esto es la verdadera medicina científica porque es la que viene de Dios. Fisiología e higiene. Y cuando estudiamos fisiología e higiene, no para esto tenemos que irnos ahora todos a la escuela, a las facultades de ciencias de la salud, a estudiar medicina, enfermería, no. Necesitamos este conocimiento no a nivel científico, sino a nivel práctico. Pues cuando estudiamos esto a nivel práctico nos damos cuenta de que la mala alimentación obstaculiza la comprensión y la asimilación del mensaje divino. La mala alimentación en realidad nos aleja de Dios. Y esto tiene una base física. Y vamos a entender dentro de un momentito por qué yo estoy diciendo que esta información no es de mi autoría, o sea, viene del Señor. Vamos a ver por qué esto nos aleja de Dios. No comer como, y beber como Dios manda. También en el libro inspirado, no cualquier libro, sino Testimonios para la Iglesia, tomo 1, estos testimonios son 9 libros inspirados que ella escribió, que tienen muchísima información importante para nuestra salud física, mental y espiritual. Y ahí ella lee siguiente: hay solo unos pocos hasta ahora que han despertado suficientemente como para entender cuánto tienen que ver sus hábitos de alimentación con su salud, con su carácter, con su utilidad en este mundo y con su destino eterno. Y dice además: vi que es el deber de los que han recibido la luz del cielo y han comprendido los beneficios de andar en ella, el manifestar un interés mayor por los que todavía sufren por falta de conocimiento. Oseas 4:6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Nos están mandando a instruirnos en esta materia. Añade la mensajera del Señor: los observadores del sábado que están esperando la cercana aparición de su Salvador deben ser los últimos en manifestar falta de interés en esta gran obra de reforma. Debe instruirse a los hombres y mujeres y a los ministros y el pueblo, y a los ministros y el pueblo debe sentir que la carga de la obra descansa sobre ellos para agitar el tema y presentarlo con fuerza delante de los demás. O sea, se nos está diciendo: necesitan tiempo para instruirse en esta materia y necesitan además estar agarrados del Señor para que Él los dote de las capacidades que se necesita para agitar estos temas delante de todos en la iglesia y en la comunidad, porque están muriendo las personas, pero muchísimo, y muriendo cada vez
edades más tempranas. Se están enfermando mucha gente. Se están enfermando a nivel físico, a nivel mental y a nivel espiritual, sobre todo por no conocer estas verdades. Y nosotros somos o hemos sido llamados para ser luces del mundo, pero claro, no podemos dar lo que no tenemos. Por lo tanto, primero debemos instruirnos en esta materia, debemos además practicar esta materia y ungidos con el poder del Espíritu Santo salir a un mundo que está pereciendo para poderle dar esperanza, para poderle dar esta luz por la falta de la cual tantas personas están padeciendo. Tenemos que tener en cuenta que esto es un tema sumamente importante, que tenemos que nutrir el cuerpo para poder fortalecer el alma. Es la ley de causa y efecto. Hay una relación directa entre la dieta y la espiritualidad. Y esto es más importante de lo que lamentablemente muchas personas entienden. También en el libro inspirado Consejos sobre la Salud se nos dice lo siguiente, y esta es la base de por qué es tan importante que nosotros comamos de manera saludable. Debemos practicar todas las leyes de salud, pero debemos nutrir el cuerpo, debemos cumplir con el objetivo de la alimentación, que es nutrir nuestras células para que pueda funcionar bien también nuestra espiritualidad, nuestro intelecto. Esta es la base, esto que les voy a leer ahora. Los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afectan su vida más íntima. Cualquier cosa que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas del sistema nervioso disminuye la fuerza de las potencias vitales y, como resultado, se atenúa la sensibilidad de la mente. Vamos a entenderlo bien. Dios nos ha hecho de una manera maravillosa. Estamos constituidos por aproximadamente 75 millones de células. Las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos, sistemas de órganos, y todo ese compendio, la unión de todos ellos da lugar al cuerpo humano. Todos los órganos de nuestro cuerpo tienen funciones importantísimas que cumplen ahí y por eso Dios los ha puesto donde los ha puesto. Pero hay un órgano que está sobre todos los demás, que es el cerebro. El cerebro no solo es el único órgano que rige todas nuestras funciones vitales o corporales, sino que además es el único órgano que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él a través del Espíritu Santo. Fíjense qué importante es el cerebro y si es el más importante de todos los órganos que podemos prácticamente vivir. Por ejemplo, sin un hígado, pues nos pueden trasplantar un hígado. Sin un riñón, nos pueden trasplantar un riñón o podemos vivir con un solo riñón, aunque el cuerpo está sobrecargado. Nos quitan la vesícula, seguimos vivos. Nos quitan las amígdalas, seguimos vivos. Pero cuando el cerebro no funciona, enseguida el médico dice, hay muerte cerebral, no hay nada que hacer. Por lo tanto, ese es el órgano más importante que tenemos en nuestro cuerpo. Y con ese órgano que nos comunicamos con Dios, o sea, a través de este órgano que es con el que nos comunicamos con Dios, podemos entender entonces por qué es tan importante nutrirnos correctamente. Porque las neuronas cerebrales, que son las células del cerebro, necesitan un tipo. Cuando no está nutrido como debe, la espiritualidad merma, porque este órgano no puede, o sea, va a estar irrigado por una sangre tóxica. La sangre es el fluido de la vida, es el líquido de la vida, porque esa sangre no solo no tiene los nutrientes correctos, sino que encima está inflamada, está intoxicada debido a que se le está dando un tipo de comida, que digo comida entre comillas, para el cual no fue diseñado. Y como consecuencia va a empezar a malfuncionar. Y cuando empieza a malfuncionar, no solo se dañan las funciones corporales, sino también las mentales y también las espirituales, porque somos un ser tripartito de espíritu, alma y cuerpo. El comer sano es algo sumamente importante. Y otra vez recurrimos a consejos para la iglesia y a consejos sobre el régimen alimenticio, 2 libros inspirados por la Mensajera del Señor, donde nos dice lo siguiente. Si no se cuida debidamente el estómago, será trabada la formación de un carácter moral íntegro. El cerebro y los nervios están en relación íntima con el estómago. De los errores practicados en el comer y el beber resultan pensamientos y hechos erróneos. Y fíjense que les voy a poner un ejemplo concreto.
Lamentablemente vivimos en un país que tiene muchísimas ventajas, un país desarrollado en muchos sentidos, pero también pasan cosas muy malas. Y una de las cosas malísimas que nos está pasando es, por ejemplo, los tiroteos en las escuelas que ha habido. Ya sabemos lo horrible que ha sido esto, que han muerto tantos inocentes estudiantes. Pues casi siempre eso ha sido perpetuado por una persona más o menos joven que, entre otras cosas, no tiene hábitos de vida correctos, que por ejemplo es adicto a los videojuegos de violencia, donde está permitiendo que entre a su mente constantemente información errónea. Estos jóvenes que han perpetuado, o sea, perpetrado estas barbaridades de los tiroteos, no son jóvenes que tienen una alimentación saludable para nada. Si se verifica en su historial alimenticio, seguramente comen mucho azúcar. El azúcar altera muchísimo el sistema nervioso central. Por eso yo siempre digo, por ejemplo, que es maltrato infantil que cometemos contra nuestros hijos cuando son pequeños, cuando, por ejemplo, les damos de desayunar los típicos cereales de caja, estos que venden en cualquier supermercado, que esos cereales además están llenos de azúcares, de colorantes alimenticios, de químicos que alteran su sistema nervioso. Y a la par le pedimos a ese niñito que cuando vaya a la iglesia se siente tranquilito, que escuche bien al pastor, pero ¿cómo lo va a escuchar bien si le estamos dando una alimentación que lo ha puesto literalmente como una moto? Le sale casi que humo por las orejas porque le ha trastocado el funcionamiento de su sistema nervioso, porque le estamos dando algo antinatura. Por eso les decía que esto hasta cierto punto es maltrato infantil y nosotros adultos tenemos que ser conscientes de estas verdades y por eso nos dice la mensajera del Señor que el conocimiento de la fisiología y de la higiene debería estar en la base de todo esfuerzo educativo. Porque si nosotros no conocemos que, por ejemplo, el azúcar, que es aún peor que la carne, trastoca el sistema nervioso de nuestros niñitos, como lo hace, entonces le vamos a estar exigiendo injustamente un comportamiento que ellos no son capaces de dar porque su sistema físico no está preparado para eso, porque resultó alterado debido a decisiones que no tienen fundamento en la naturaleza. Nos dice esta otra cita, el cerebro queda afectado por la condición del estómago. Un estómago desordenado produce un estado mental desordenado e incierto. Un estómago enfermo produce una condición enfermiza del cerebro y con frecuencia lo induce a uno a sostener con terquedad opiniones erróneas. La supuesta sabiduría de una persona tal es insensatez para Dios. Y hay otra cita en la que ella dice que esto trae consigo que, por ejemplo, nuestra gente, nuestros líderes, cuando hay junta de iglesia, dice que donde deben decir sí y amén, dicen no. O se montan las trifucas que se montan porque el estómago está atiborrado de un tipo de comida que no es correcta y el cerebro, lamentablemente, no puede pensar bien. Esto es sumamente importante que conozcamos estas verdades e insisto, que las practiquemos y que además de eso se le enseñemos a los demás, porque hay muchas personas, insisto, que están padeciendo por falta de este tipo de conocimiento. Vamos a pasar la diapositiva, perdonen un momentico que se ha quedado aquí un poco frisado, no sé qué ha pasado. Un momentico, estas son cosas del directo, de la tecnología. Un momentito, por favor. Yo les estoy presentando en primer lugar una problemática que es general, que está pasando muchísimo en la comunidad, que está pasando en la iglesia y que debemos despertar ante estas realidades porque estamos, como decíamos hace un momentito, al final de los tiempos del fin. Dale para atrás, cariño. Estamos al final de los tiempos del fin. Y en estos momentos nosotros no nos podemos permitir cometer este tipo de errores, porque necesitamos tener todas nuestras capacidades, todas nuestras potencialidades al 100% para poder discernir entre lo justo y lo injusto, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, entre las trampas del enemigo y las advertencias de un Dios que quiere que nosotros podamos alcanzar la plenitud en todo sentido. Realmente yo hay veces que me quedo muy sorprendida, vamos a darle hacia atrás un poquito, Yare,
me quedo muy sorprendida cuando, por ejemplo, voy a diferentes iglesias, porque eso es lo que hago, dar seminarios en diferentes lugares y vemos que en realidad la alimentación que compartimos con muchas veces con las personas a las que, fíjense qué paradoja, les estamos dando a las personas la fe de Jesús, porque queremos que vengan a Cristo. Pero por otra parte, les estamos dando en las mismas comidas que se dan en las iglesias una alimentación que es contraria a la naturaleza y a nuestra naturaleza. Entonces, por una parte, queremos que la gente tenga vida eterna, por eso les damos la fe de Jesús, pero por otra parte, les estamos limitando la vida con ofreciéndole a veces en la misma iglesia, insisto en esto, alimentos que no son los correctos y que están impidiendo que los cerebros y que el cuerpo entero de las personas puedan funcionar bien. Nos dice además la mensajera del Señor en el libro Consejos sobre la Salud, a modo de resumen, nos dice, es imposible, y fíjense que imposible quiere decir que no se puede lograr. Es imposible que los hombres y mujeres aprecien la verdad sagrada mientras son víctimas del poder de los hábitos pecaminosos que destruyen la salud y debilitan el cerebro. Y esto incluye el comer y beber de manera inadecuada. Y aquí pongo peligro y lo pongo en rojo. Esto es un gravísimo error demasiado frecuente y lo dice la mensajera del Señor en el libro inspirado Obreros Evangélicos. Nosotros hemos sido llamados a evangelizar. Todo cristiano debe nacer con ese espíritu de evangelizar, o sea, de decirles a otros todo lo bueno que Dios ha hecho por nosotros y toda la esperanza que hay en seguir el mensaje del evangelio. Pues en ese libro, Obreros Evangélicos, donde se nos están dando tácticas para poder emprender esta misión de manera efectiva, se nos alerta de lo siguiente. Hay algunos que piensan que la cuestión del régimen alimenticio no tiene suficiente importancia para ser incluido en su obra de evangelización, pero los tales cometen un gran error. La palabra de Dios declara, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El tema de la temperancia en todos sus aspectos tiene un lugar importante en la obra de la salvación. Un lugar prioritario. Fíjense que si fuéramos a hacer preguntas y buscar respuestas a cosas importantísimas en estos momentos, esta sería la conclusión. Preguntas, por ejemplo, no es demasiada casualidad que los alimentos, y vuelvo a decir alimentos entre comillas, que más gustas ataquen directamente al sistema nervioso central y por ende al cerebro, único órgano que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él por medio del Espíritu Santo. Es pura coincidencia quién está detrás de todo eso. ¿Cuál es el plan supremo de Satanás que lo lleva a utilizar cualquier tipo de arma, incluyendo la alimentación, en contra de la humanidad? ¿Cuál es la respuesta o las respuestas a esas preguntas? Pues es muy simple. El plan de Satanás es desarticular la mente de los seres humanos, dañando el cerebro, que es el órgano que el Creador ha dispuesto para comunicarse con él, o sea, con el hombre, a través del Espíritu Santo, al fin de que éste no pueda escuchar su voz. Ese es el plan supremo de Satanás. Por eso a día de hoy vamos a un supermercado, como por ejemplo Walmart, como hasta el mismo Publix, los mercados convencionales, en los que la mayor parte de lo que vemos allí parece comida, tiene olor a comida, tiene textura de comida, pero no es comida, son alimentos químicos y eso es muy fácil detectarlo. ¿Por qué? Porque usted solamente con coger cualquiera de los envases en los que están esa mal llamada comida y leer los ingredientes, van a ver dos cosas que son que delatan lo que hay en esos mal llamados alimentos. En primer lugar, tienen nombres impronunciables esos ingredientes. Y en segundo lugar, están, siempre digo, que escritos como en lenguaje de extraterrestre, porque no hay quien los entienda. Son rarísimos los nombres. ¿Por qué? Pues porque son químicos. Y ese ha sido el plan del enemigo, llenar esos mercados de cosas que parecen alimentos, pero que en realidad no lo son. ¿Para qué? Pues para desarticular la mente de los seres humanos a fin de que los hombres y las mujeres no puedan escuchar la voz de Dios. Ese es el problema. ¿Cuál es la solución? Pues la solución es volvernos al principio,
volvernos al libro de los comienzos, a donde está lo que Dios quiso para la humanidad desde el principio de los tiempos. Fíjense que la Biblia, ese gran libro que a su vez está compuesto por 66 libros, empieza en el Génesis y termina en el Apocalipsis. El Génesis es el principio de los tiempos. Y el Apocalipsis, en ese principio de los tiempos, todo era perfecto. Y el Apocalipsis muestra el final de los tiempos donde todo va a ser perfecto. Todo lo que hay entre medio es no más que el resultado del pecado que nos ha traído tanto dolor y sufrimiento. Empezamos en un principio, todo se dañó y ahora Dios nos quiere llevar de vuelta al Edén. Y para llevarnos de vuelta al Edén, tenemos que saber qué nos dice ese libro de los comienzos, el Génesis, con respecto al plan de Dios para la alimentación del hombre. Es muy fácil, no le voy a leer los versículos porque ya todos los conocemos. Génesis 1:29. Aquí el Señor le da a Adán y a Eva como representantes de la humanidad toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla o serán para comer. Y después, cuando ellos salen del jardín del Edén a consecuencia del pecado, les añade Génesis 3:18, que son las plantas del campo. Las plantas del campo no son más que lo que se conoce como hortalizas, en las cuales se incluyen las verduras. Si lo fuésemos a resumir, aquí lo tenemos. Esta es la propuesta dietética de Dios para sanos y también para los enfermos. Todo árbol en el que hay frutos son las frutas y las semillas oleaginosas. Toda planta que da semillas son los cereales integrales, por supuesto, no esos que venden, que están adulterados y que están en los anaqueles de los mercados. Y además de eso, las legumbres, que las legumbres incluyen los frijoles, las lentejas, los garbanzos. Y además las plantas del campo, que son las hortalizas que incluyen las verduras. Esta es la propuesta dietética de Dios para los sanos y también para los enfermos. Fíjense que es muy fácil, son 5 grupos de alimentos. Aquí los tenemos: frutas, hortalizas que incluyen las verduras, cereales integrales, semillas oleaginosas o frutos secos y las legumbres. Y usted podría decir, pero qué aburrimiento, solo 5 grupos de alimentos. No, nada de aburrimiento, porque dentro de cada grupo hay muchísima variedad. Vamos a poner un ejemplo. Dentro de los cereales, no solo está el arroz, que es de los cereales más consumidos, sino que dentro del mismo arroz hay muchas variedades de arroz. Además del arroz típico integral, del arroz blanco, está, por ejemplo, el arroz salvaje, está el arroz negro, que es literalmente un arroz negro. Hay muchísimas variedades. Si vamos a las frutas, pues en cada región hay frutas autóctonas de esa región que no hay en otras regiones. Pues muchísimas variedades. La clave está en alimentarnos de estos 5 grupos de alimentos, variando siempre, tratando no siempre de comer lo mismo, sino de variar dentro de lo que hay en cada grupo, porque ese es el secreto de la verdadera nutrición. En cuanto a esos 5 grupos de alimentos, en el libro inspirado Consejos sobre régimen alimenticio, nos dice la mensajera del Señor: en los cereales, las frutas, las legumbres, o sea, los granos, las hortalizas que incluyen las verduras y las frutas secas oleaginosas, han de encontrarse todos los productos alimenticios que necesitamos. Todos están ahí. Ellos nos aportan todos los nutrientes insustituibles que el cuerpo necesita. ¿Cuáles son esos nutrientes? Vitaminas, minerales, grasas, carbohidratos, proteínas, pero también otros elementos que no son nutrientes en sí, pero que son necesarios y fundamentales para la salud humana, como es el caso de los fitoquímicos, que son verdaderos fármacos naturales, que son los que le dan el color a las frutas y a las verduras, por ejemplo. Está, por ejemplo, la fibra, que es como la escoba que nos ayuda a barrer los desechos de nuestro cuerpo, los desechos sólidos de nuestro cuerpo y que solo están en los productos agrícolas. Están además de eso las enzimas que son necesarias para el buen funcionamiento del sistema digestivo y que solo están en estos alimentos agrícolas y sobre todo cuando no han pasado por procesos de cocción. Nos dice ella: los cereales, las frutas carnosas, los frutos oleaginosos, las legumbres y las hortalizas
constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Y para comprobar hasta qué punto la mensajera del Señor tiene razón en lo que nos está diciendo, solamente hay que echar un vistazo en la Biblia, al Antiguo Testamento, y ver el libro de Daniel. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a Daniel y sus amigos cuando fueron a ser examinados por el rey? Pues sencillamente que los encontraron no solo más saludables a nivel físico, sino que muchas veces más inteligentes y más sabios que los demás. ¿Por qué? Pues porque su sangre estaba siendo irrigada con nutrientes insustituibles de calidad y como consecuencia su cerebro funcionaba bien y eso se traducía en salud a nivel físico, a nivel mental y a nivel espiritual. Yo le doy tantas gracias a Dios por este conocimiento porque es al final luz para los tiempos de oscuridad en los que estamos viviendo. Génesis 1.29 más Génesis 3.18. 5 grupos de alimentos. No es necesario mirar para otro lugar. Ese es el secreto de la comida sana. Y la comida sana no solo nutre, sino que además no nos ensucia por dentro y sacia, por lo que nos permite mantener el peso adecuado. En fin, la única alimentación que permite mantener la vida, curar la enfermedad o revertirla y prepararnos para la venida del Señor es la dieta post-edénica. Nosotros no tenemos la dieta edénica, o sea, no es sabio decir que nuestra dieta se debe basar solo en Génesis 3.18, porque nos falta, o sea, nos falta el árbol de la vida que en aquellos momentos también la primera pareja se alimentaban de sus frutos y eso a día de hoy no lo tenemos. Por eso nuestra dieta se complementa con plantas del campo, con Génesis 3.18. Es Génesis 1.29 más Génesis 3.18. El tipo de alimentación que tenemos que seguir en este tiempo no es la dieta edénica, sino la post-edénica, la que Adán y su mujer llevaron después de la expulsión del jardín del Edén. Cuando nos reunamos con el Salvador será cuando definitivamente podremos disfrutar de esa dieta edénica, Génesis 3, solamente Génesis 3.18, tal y como fue en el principio de los tiempos. En fin, yo quiero terminar mostrándole lo que ustedes ven aquí. Todas estas son un compendio de fotografía que saqué de algunos de mis libros de receta para que ustedes puedan ver un poquito hasta qué punto la comida puede ser variada, deliciosa, saludable, con esos 5 grupos de alimentos. No necesitamos nada más, solamente esos 5 grupos de alimentos. Vamos a resumir cuáles son. Son frutas, son hortalizas que incluyen las verduras, son además las legumbres, que son los frijoles, los garbanzos, las lentejas, los cereales y pseudocereales integrales y los frutos secos y semillas oleaginosas. Esa es la dieta que nos va a ayudar a estar preparados, a tener nuestros cuerpos nutridos y a fortalecer el alma, como puso Cecilia para esta presentación.